amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy desde un nuevo espacio. He tenido que hacer mi propio plan de contingencia ante la crisis que ocasiona mi familia en la casa. O sea, tengo todos mis hijos, varones todos, y mi esposo jugando PlayStation en el estudio. Y justo al lado del estudio está mi oficina. Entonces, con tanto ruido, no podía trabajar. Y yo dije, bueno, déjame ver qué hago. Entonces me vine para mi habitación, preparé esta esquinita, me traje esta hoja que amo, que la tengo aquí hace tiempito, y entonces aquí vamos a gestionar este video de hoy. Bien, yo sé que ustedes están locos por ver eh, los 10 pasos para crear el manual de crisis. Pero antes de eso, yo quiero que ustedes me pongan la mentalidad en qué es realmente un manual de crisis. Porque un manual de crisis no es un manual para yo lidiar directamente con la crisis cuando la crisis llegue. Claro, me va a servir. Pero lo ideal del manual es evitar la crisis, evitarla. Y por eso quiero entregarles estos conceptos antes de empezar a ver los pasos, y son los conceptos de crisis evitable y crisis no evitable. Entonces, a partir de eso que podemos nosotros considerar para nuestras empresas crisis evitable y crisis no evitable, entonces vamos a tender a hacer un trabajo un poco más profundo para que ese manual nos quede de una manera súper efectiva para ponerlo en práctica. Recuerden que vamos a tener escenarios de retos cuando volvamos a nuestra vida productiva, y la idea de este material es que esos escenarios de reto nosotros podamos llegar planificados para gestionarlos así. Y no quiero decir con eso que de la noche a la mañana vamos a resolver el problema. Quiero decir con esto que vamos a tener la suficiente preparación para lidiar con lo que tenemos que lidiar. Bien, yo debo ser la única persona que está como que medio rebajando un poco en estos días, y la ropa me empieza a quedar un poco grande, pero no entiendo por qué. Bueno, vamos a entrar en todo lo que es el detalle del manual de crisis, y se lo voy a explicar aquí. Pero antes del manual de crisis, recuerden que vamos a ver todo lo que son las partes de crisis evitable y crisis no evitable para que sepamos distinguir, porque en el manual nosotros vamos a tener que darle unas ponderaciones y unas valoraciones a ciertos riesgos, y entonces si nos preparamos desde antes ya vamos a saber cuáles pueden ser evitables y cuáles no. Hay 4 etapas fundamentales en una crisis evitable, pero vamos a ver el concepto de crisis evitable. Déjame ver si me deja. Sí, aquí está. Lo ideal es una crisis evitable, es abortar el nacimiento del conflicto llegando al punto de la no crisis, evitando que ésta estalle. Si yo gestiono la crisis desde antes, entonces si yo pienso ahora mismo cuáles son los escenarios que me pueden producir crisis, no van a pasar, señores, se lo garantizo, por los 20 años de experiencia que tengo. Si lo gestionas con anticipación. Ahora, si te desentiendes, si te despreocupas, pues puede ser que eso sí represente una amenaza en el mañana para ti. ¿Qué pasa? Las crisis evitables, y quiero hacer este video bien corto porque sé que están locos por irse a los 10 pasos fundamentales para crear un manual de crisis. Las crisis evitables tienen unos fundamentos, unas etapas fundamentales, que son la gestión del conflicto potencial. Lo miro, lo anticipo y ya puedo prevenir con planificación y prevención. Veo la crisis y luego veo la post-crisis. Y esas crisis evitables tienen unos factores de control interno, y hay unos ejemplos en esto que son, por ejemplo, una crisis muy evitable es la de riesgo conductual. En mi vida al servicio de colaboraciones de grandes empresas, tanto familiares, multinacionales como medianas empresas, una de las situaciones que más pone en riesgo una crisis, que más pone en riesgo una corporación, una marca, son los temas de riesgo conductual. Y me refiero a riesgo conductual con la conducta de uno de sus socios, una de las familias asociadas o uno de sus altos ejecutivos. ¿Por qué? Inmediatamente una persona de esta se sale de control o tiene una conducta, un comportamiento poco ético, esto puede perjudicar grandemente la marca, la confianza, la credibilidad que le ha dado la clientela o la sociedad a esa empresa. Entonces,
porque es tan importante. Hemos creado un contenido exclusivo de riesgo conductual. Hicimos un live exclusivo de riesgo conductual también. E hicimos un resumen en PDF que le extraje también con algunos ejemplos, algunos autores de mucho prestigio a nivel internacional para que ustedes lo puedan descargar. Búsquenlo en el link que les estoy compartiendo aquí debajo y en ese link ustedes van a poder descargar ese PDF para que puedan en 2 páginas y media más o menos, creo que es de contenido 3, puedan pues tener todo lo que es un panorama de estos temas de riesgo conductual que ponen tan en manifiesto familias, marcas, empresas. Bien, eso es una crisis muy, muy evitable porque para esto existen códigos de ética y para esto dentro del mismo manual tú puedes incorporar códigos de ética y de eso vamos a hablar luego porque también hay un tema de comunicación. Las crisis de data también son crisis que se pueden evitar porque son crisis de tecnología casi siempre. Y estas son crisis que tú puedes anticipar cuando tú estás haciendo un mapa de riesgo, que es el primer punto, y desde ya se los adelanto, del mapa de riesgo, tú puedes ver en el área de tecnología que te puedes anteponer a que una parte de la data se pueda perder. Entonces, para eso es importante que nosotros tengamos servidores pagados, subservidores y con nuestra compañía que nos provee todo lo que es alojamiento de data, poder tener todo antes previsto. He pasado muchas situaciones con empresas por esto y de verdad que lo considero innecesario porque son crisis sumamente evitables porque tienen todos los factores para que no suceda. Otra crisis que se puede dar y es evitable es la crisis de comunicación y se da precisamente porque no hacemos manual de crisis, no gestamos un vocero o no gestamos un mensaje a tiempo. Entonces las crisis de comunicación son crisis que son evitables y que solamente se dan cuando no preveemos, cuando no nos anticipamos, cuando no preparamos un mensaje a tiempo o de manera coherente o cuando no tenemos a la persona correcta para emitir este mensaje. Por eso lo consideramos también una crisis evitable. Y vamos a ahondar muchísimo en el tema de comunicación, que es la última parte de este programa. Así que los invito a que no se lo pierdan y desde ya a que si tienen preguntas me las compartan a través del grupo. Recuerden, negociadores 777, ahí podemos interactuar con respecto a este material. Otra crisis es la de abastecimiento. O sea, es como cuando tú estás en tu casa y la señora te dice, doña, se me acabó el arroz. Y tú dices, pero ¿por qué no me lo dijiste 2 semanas antes o 2 días antes para yo ir al supermercado? Entonces son crisis evitables porque realmente se pueden anticipar. Entonces la idea de nosotros generar este manual es ver todo el panorama que podemos tener de crisis evitable para que luego no nos agarren desprevenidos. ¿Qué pasa? Así como hay crisis evitable, hay crisis no evitable. Y estas son con las que realmente tenemos que lidiar cuando ya están de frente y cuando ya no podemos hacer más nada. Las crisis evitables se dan básicamente por 2 razones. Una, porque la organización intenta controlar la situación, pero lo hace muy tarde. O sea, cuando hay una reacción, ya está. Ya ha evolucionado el problema. Entonces, cuando realmente le estás dando la importancia. Por eso es que es importante que trabajemos el manual, porque nos ayuda a anticipar la crisis y convertirla en una crisis evitable o en una no crisis. Lo segundo es que las razones por las cuales las crisis reales se generan también es porque la organización puede actuar de manera correcta, conceptual y temporal, pero sin embargo surgen factores que son incontrolables. Y estas son las mayorías como factores externos. Por ejemplo, tiene también 4 etapas fundamentales. Una es la vigilancia, la planificación, la crisis y la postcrisis. Fíjate que teníamos una etapa de planificación para las evitables, pero las que no son evitables tienen que entrar de lleno. Entonces empezamos a vigilarla, nos planificamos para gestionarla, la gestionamos y luego sacamos el aprendizaje. Y normalmente una crisis no evitable, luego a futuro se convierte en una crisis evitable porque hemos aprendido algo de ella. También tiene factores externos que hacen que no sea evitable, cuando son temas de gobiernos, cuando son temas sanitarios, como la crisis ahora del coronavirus, cuando son temas políticos, no específicamente de gobierno.
gobierno, huelgas, factores de medio ambiente, clientes insatisfechos, pueden crearnos crisis evitables, que también pueden ser no evitables dependiendo de las características, crisis por medio ambiente, ciclones, huracanes, terremotos, temas políticos y de gobierno, como le decía, o accidentes laborales que también pueden entrar en crisis evitables dependiendo sus componentes. Entonces, nosotros ahora vamos a hablar del manual de crisis, vamos a hablar de cómo elaborarlo y vamos a ver 10 pasos. Los vamos a ver en el próximo video. Ahora yo quiero que ustedes entiendan bien qué es un manual de crisis, porque un manual de crisis es un documento que nos permite prever la crisis. Precisamente existe para eso, no para tenerlo en una gaveta. Debería de ser nuestra Biblia. Yo sé que muchas personas le van a dar de ahora en adelante el valor que merece, porque la verdad es que el mapa de crisis, eh, el mapa de riesgo, la matriz, el manual en sí es un documento sumamente importante para nosotros darle continuidad a nuestros negocios. Y tiene una metodología, porque es un documento en función de los supuestos escenarios a los cuales nosotros nos pudiéramos estar exponiendo. Debe ser un documento pero muy operativo, con una hoja de ruta que nos diga cómo, cuándo y dónde, una herramienta de trabajo práctica, debe tener un protocolo de actuación que establece métodos y pautas específicas, debe tener una sistematización de actuaciones relacionadas en cuanto a la comunicación y debe ser privado y confidencial. Para eso nosotros vamos a definir los escenarios y niveles de crisis, como les decía, vamos a hacer una gestión de todas las alertas que pudiéramos tener, vamos a hacer un análisis de todos los riesgos, vamos a ver los protocolos de actuación a los que nos vamos a someter, vamos a tener un comité, vamos a escribir con respecto a esos equipos, cuáles van a ser y cómo van a ser sus roles, cuáles van a ser nuestros portavoces, cuál va a ser la logística en la cual nosotros vamos a desarrollar este manual. Y para eso tenemos modelos de herramienta, creación de contenidos y muchas, pero muchas recomendaciones. El manual de crisis tiene una identificación de aspectos negativos y conflictivos, lamentablemente, porque a eso vamos, a evitar crisis y las crisis no son positivas. Entonces, tenemos hechos que se convierten en noticias. La diferencia entre una crisis y una posible alarma es el grado de visibilidad, de efecto sobre los grupos externos como los medios de comunicación, la administración, los stakeholders, que no lo quiero dejar fuera, el Internet, las organizaciones afines y los empleados. O sea, el grado de visibilidad de los que, eso es lo que me va a decir el nivel de esa crisis, si puede ser contenida o no. Entonces, para eso nosotros vamos a analizar los incidentes, la crisis en sí, y vamos a ver el significado de esto para las personas. Esto lo podemos ponderar en diferentes niveles y es muy importante que cuando empecemos a gestionar ese manual, nosotros estemos en sintonía con las actitudes que necesitamos de perseverancia, de optimismo, de empatía, de inteligencia emocional, de liderazgo. Y esas actitudes están en el video 1 o 2, si mal no recuerdo. Ahí yo te recomiendo que si has empezado por este video, vayas para atrás y lo veas, porque realmente es uno de los videos más importantes de este material, porque de la actitud dependen los resultados. Bien, y para no hacerlos esperar más, con el tema de manual de crisis, ya vamos a entrar en él. Voy a pasar a otro video donde te voy a entregar todo lo que tiene que ver con el manual de crisis. Y quiero que lo tomes muy en cuenta, que si tienes preguntas me las hagas, que vayas al grupo a Negociadores 777, quizás no seas yo solamente la persona que te va a responder, también van a ver otras personas que están pasando esta experiencia contigo y que te van a poder refrescar. Recuerda que este es un contenido que lo estamos haciendo desde el valor de la conciencia para que se convierta en un aporte de mucho valor para ti, porque tenemos que volver a subir la economía de nuestras vidas, tenemos que luchar nueva vez por todo aquello que nosotros merecemos, volver a estar en sintonía con nuestras emociones, con nuestros sueños, agradecidos, pero sin tapar el sol con un dedo, preparados, porque estar preparados es ser responsable y estar comprometido con el futuro de nuestras organizaciones, con nuestro rol profesional y con el futuro de nuestros negocios y de los colaboradores que allí tenemos. Así que
Te espero en el próximo video para que entremos en materia de manual de crisis y esos 10 pasos que tanto estás esperando. Yo te veo en un momento.